Muy buenas tardes a todos, señores y señores. Buenas tardes aquí en Europa. Buenos días en América Latina, a todos que nos están siguiendo para este último webinar de esta semana de nuestra FilmEd Academy. La semana que viene empezaremos solo el martes, porque el lunes es feriado, el lunes de Pascua. Y gracias a todos por venir esta semana para este último webinar. Para este último webinar en español estaremos con el doctor Sergio Fernández Mesa, cirujano y médico estético de Madrid, España, que hace cursos teóricos y prácticos y webinares ahora con nosotros como embajador de FilmEd desde ya el 2015, no solo en Europa, sino por el mundo. Para este webinar, como siempre, tendremos más o menos unos 20-25 minutos de presentación y al final tendremos una parte de preguntas y respuestas directamente hechas por Dr. Sergio Fernández. Entonces, por favor, si tengan cualquier duda, cualquier pregunta, se lo pongan a la derecha de su pantalla. Pueden escribir en cualquier momento, lo veremos y al final haremos las preguntas al doctor Sergio Fernández. Sergio, ya puedes conectar tu micrófono y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, buenas tardes a todos, como tú bien decías, Charles, en Europa y buenos días en América Latina. La verdad es que es un placer volver a estar con vosotros. Como bien decías, esta es la última webinar de esta semana y la semana que viene, como podéis ver en vuestras pantallas, vamos a contar con más formaciones, por lo tanto, permaneced atentos y conectaros siempre que os apetezca. Hoy vamos a hablar de un concepto que es quizá el protocolo con el que se iniciaron esta serie de protocolos que el laboratorio FilmEd ha querido trasladar a todos nosotros para hacernos pues la consulta un tanto más llevadera, con herramientas que nos permitan hablar al paciente con un lenguaje completamente diferente. Como sabéis, todos los que os habéis estado conectando a lo largo de estas 2 últimas semanas, siempre he dicho que la idea de estos protocolos es, sin duda, poder hablar con el paciente de un lenguaje, mejor dicho, con un lenguaje completamente distinto, diferente. Debemos intentar simplificar. Ayer comentaba que muchas veces cuando hacíamos la evaluación facial del paciente tendíamos a resumir el procedimiento diciendo que íbamos a utilizar diferentes tipos de ácido hialurónico y que al final íbamos a gastar 3 jeringas, 4 jeringas o 2, las que pactáramos con el paciente. Y yo creo que eso hoy en día es un error. Debemos hablar al paciente siempre como un plan de tratamiento mantenido en el tiempo y durante ese tiempo va a necesitar diferentes tecnologías, diferentes materiales de infiltración, pero sobre todo hay que intentar transmitir al paciente que nos preocupa esa globalidad del envejecimiento y, por tanto, si a la hora de hacer estos planes de tratamientos hablamos de protocolos como BioNutriLift, BioNutriShape o BioNutriLips o Full Face 2.4, pues obviamente vamos a dar un valor completamente diferente a este plan de tratamiento que si finalmente acabamos diciendo al paciente que lo único que vamos a hacer para mejorar su rostro es ponerle 2 jeringas. Entonces, este sin duda fue el primero de esos conceptos, por eso yo le tengo especial cariño, sobre todo porque es la combinación de 2 productos, que es Artfiller Fine Lines o Universal, ya veremos cuál de ellos, con NCTF. Y yo siempre, los que me conocéis, me he declarado un enamorado desde hace mucho tiempo del NCTF. Para mí es sin duda el mejor complejo polirrevitalizante que existe y lo digo porque he podido testar otros y hasta a día de hoy ninguno ha demostrado ser mejor que NCTF. Y por eso le tengo también, pues para mí es uno de esos productos must que forman parte del día a día de la consulta. Como veíamos ayer, a nivel de la estética se están produciendo una serie de cambios muy importantes que, como bien analizábamos ayer, están relacionados también con ese cambio en otras artes que están relacionados con nuestro sector. Y por tanto el mundo de la disciplina médica a la que nos dedicamos
aplicamos esta medicina estética también va evolucionando y en consonancia con esos cambios que están habiendo en el resto de las artes que están relacionados con nosotros, pero sobre todo también con los cambios de vida que se están implementando en nuestros pacientes. Hoy en día lo que percibimos es que el paciente quiere, desde luego, mucha individualización, no quiere que le tratemos de una manera estándar. Al final creo que esta es la gran herramienta diferenciadora que tenemos en nuestras consultas, que tratemos a los pacientes como un elemento único al que vamos a dedicar nuestro tiempo, nuestra profesionalidad, para poder de alguna manera ayudarle a que ese paso del tiempo sea mucho menos, o sea mucho más llevadero, mejor dicho, que si no se hiciese ningún tipo de tratamiento. Por tanto, al final, puesto que el paciente está buscando esos resultados naturales y esa suavidad en los resultados, porque es la tendencia que estamos viviendo hoy en general, nosotros hemos tenido que evolucionar y, como veis en la imagen, estamos trabajando con procedimientos que vayan a ser mínimamente invasivos y, desde luego, optimizando esos procedimientos para que podamos ofrecer unos muy buenos resultados al paciente. ¿Qué duda cabe que vamos a tener que recurrir siempre a terapias combinadas a la hora de hacer este tipo de procedimientos? Yo siempre he dicho que no hay un solo procedimiento que nos provoque una mejora del envejecimiento de un paciente que tiene 50 años. Generalmente, cuando el paciente viene con 50 años, hemos de aplicar diferentes terapéuticas para conseguir un buen resultado. Por tanto, al final, como os decía, la combinación de procedimientos es lo que nos va a dar el éxito. Y hoy vamos a hablar también de una combinación, en este caso, de un complejo polirrevitalizante con un ácido hialurónico reticulado que nos va a dar mucho éxito, sobre todo intentando buscar esa naturalidad que los pacientes de hoy en día nos demandan. Creo que todos estamos acostumbrados a recibir a pacientes que acuden por primera vez a nuestras consultas, a veces referenciados por otros o a veces porque llevan un tiempo ya empezando a notarse ciertos signos de envejecimiento y vienen sin ninguna idea, simplemente con la intención de que nosotros les asesoremos en todos estos procedimientos. Y quizá este protocolo encuadra perfectamente en ese tipo de pacientes que vienen por primera vez a la consulta, que quieren mejorar esa apariencia de la piel, esos primeros signos de envejecimiento, pero sobre todo también en aquellos otros pacientes que son más jóvenes y que lo que están buscando es una prevención. Yo últimamente me encuentro en la consulta a pacientes jóvenes que vienen, y no hablo específicamente de millennials, hablo de pacientes de 34, 35, 36, 37 años que vienen a la consulta y suelen venir con una fotografía o bien de su abuelo, de su abuela, de su madre, de su padre, que ya obviamente son mayores y que empiezan a tener unos signos de envejecimiento que en muchos casos son marcados. Y el paciente lo que te dice es: yo no quiero llegar a este punto. Quiero que hagas lo que consideres necesario para frenar el envejecimiento. Dime todo lo que tengo que hacer. Y lo hablamos en un enfoque que venimos diciendo ya en estos días, ese enfoque holístico. No solamente hablamos de corrección de volúmenes, yo creo que eso ya es obsoleto. Al final hablamos de calidad de piel, hablamos de mejora de la tensión. Yo creo que hoy en día tenemos muchas herramientas en nuestra consulta con las que podemos conseguir resultados realmente fascinantes en nuestros pacientes. Lo importante es saber conocerlas y saber lo que necesita cada paciente en todo momento. Al final, como os decía, y en ese cambio evolutivo que está habiendo sobre la belleza, sobre el concepto de la medicina estética, fijaros que el paciente va buscando tratamientos que sean sencillos, que no haya una transformación volumétrica importante, evitan en lo posible que haya hematomas, que haya, técnicas de mesoterapia, por ejemplo, la multipunción. Es decir, van buscando sobre todo sencillez por encima de todas las cosas. Entonces, al final, lo que el paciente quiere es que
en muy pocas sesiones consigamos obtener muy buenos resultados. Y, por otro lado, nos están, de alguna manera, insistiendo mucho en ese tipo de eventos a los que los pacientes se enfrentan en muchas ocasiones, que de alguna manera están presionados para lucir bien, estar bien. Pues en este caso, este protocolo nos va a ayudar mucho a conseguir unos muy buenos resultados en muy poco tiempo, porque prácticamente al día siguiente el paciente ya se va a ver bastante bien. Fijaros que estos son los pilares en los que se basa este protocolo. Como os decía, básicamente es la necesidad del paciente, esa necesidad de tener una mejora sutil, esa necesidad de no tener un tratamiento que sea muy invasivo, esa necesidad de verse muy bien para un determinado evento, pero no estar con signos de hematomas. Y todo eso, que es, como veis, la cúspide de esa pirámide, ha hecho que desarrollemos este protocolo en el que vamos a utilizar una serie de productos que son los más adecuados, que en este caso es Art Filler Fine Lines y Art Filler Universal. Ya veremos en qué tipo de casos hay que utilizar uno y otro. Y luego vamos a utilizar NCTF asociado, porque es muy importante, ya veréis por qué, por ese complejo este complejo polirrevitalizante nos va a ayudar a esa estimulación de la piel y, por tanto, el paciente no solamente va a ver un mejor efecto en la firmeza de la piel, en la reflexión de la luz, sino que también va a haber un cambio importante en la apariencia de la piel gracias a la bioestimulación que vamos a conseguir con NCTF. Pero, por supuesto, hay algo que es muy importante. Nosotros podemos conocer perfectamente las necesidades del paciente, podemos tener los productos adecuados, pero también tenemos que saber cuál es la técnica mejor indicada para este tipo de procedimiento. Y en este caso, cuando hacemos un protocolo de BioNutriLift, vamos a utilizar una técnica específica y una cánula específica para trabajar toda la superficie del rostro sin necesidad de hacer demasiados puntos de entrada. Generalmente, en la mayoría de los casos vamos a hacer un solo punto y a veces podemos hacer 2 o 3 puntos dependiendo de si queremos corregir algún área. De hecho, el vídeo que vamos a ver al final es un vídeo en el que vamos a trabajar con 3 puntos. Aquí veis un poco el esquema del procedimiento. Fijaros que hablamos de 3 tipos de envejecimiento: un envejecimiento leve, un envejecimiento moderado y un envejecimiento severo. En el caso de que estemos hablando de un envejecimiento leve, nuestra combinación va a ser Art Filler Fine Lines junto con NCTF. En el caso de que estemos ante un envejecimiento moderado, vamos a utilizar Art Filler Fine Lines, podemos utilizar 2 viales de producto, o bien vamos a utilizar un vial de Art Filler Fine Lines y un vial de Art Filler Universal. O, por contra, vamos a utilizar simplemente un vial de Art Filler Universal. Y lo vamos a mezclar con 1 o 2 viales de NCTF. Todo esto va a depender del grado de envejecimiento que tenga el paciente, de cómo nos lo encontremos. Es decir, esto es un protocolo, pero no olvidemos que al final los pacientes no son iguales, tienen diferentes grados de envejecimiento y sobre todo diferente calidad de piel, y su exposoma es completamente distinto. Por tanto, tenemos que considerar también las variables. Cuando estamos ante un envejecimiento ya severo, fijaros que vamos a utilizar ya Universal, no vamos a utilizar Fine Lines, y lo que vamos a hacer es trabajar con 1 o 2 viales de Universal, que también vamos a combinar con 1 o 2 viales de NCTF. Todo va a depender del grado de envejecimiento, como os decía, que presente el paciente. Fijaros que si hiciésemos una división por grupos de edad, en este caso de los 30 a 40 años, está claro que utilizaríamos finas líneas y haríamos alrededor de 2 sesiones al año. Esta tabla es muy importante porque muchas veces al final de la charla aparecen las preguntas de, oye, ¿cuántas sesiones se recomiendan? ¿Cuántas veces al año hay que hacer este procedimiento? ¿Cuánto dura? Pues aquí tenéis una tabla que nos va a ayudar mucho a entender, como os decía, este tipo de protocolo. Cuando estamos hablando de pacientes que están entre los 40 y 50 años, vamos a trabajar con Fine Lines
y NCTF, un vial, y vamos a hacer 3 sesiones al año. Y hablo de 3 sesiones al año el primer año, me explico. Si un paciente viene con 45 años, es decir, está en este rango de edad y viene por primera vez a la consulta, durante el primer año lo que yo voy a hacer es pautarle un tratamiento de BioNutriLift en el cual voy a asociar Art Filler Fine Lines junto con NCTF y se lo voy a hacer cada 4 meses, es decir, 3 sesiones al año. Pero cuando el paciente ya esté en el segundo año de tratamiento, pasaré a este otro esquema, es decir, utilizaré Art Filler Fine Lines, utilizaré NCTF, un vial, y haré 2 sesiones al año. Por tanto, ese paciente que nos consulta entre 40 y 50 años por primera vez, el primer año va a hacerse 3 sesiones de este tratamiento combinado, pero ya a partir del segundo año solamente serán necesarias 2 sesiones. En el caso de que nos encontremos con un paciente de entre 50 y 60 años, el ácido hialurónico de elección va a ser Universal y lo voy a combinar con un vial de NCTF. Y voy a hacer también 2 sesiones al año, que es lo que recomendamos en general en este tipo de protocolos, salvo la salvedad que he hecho anteriormente. En el caso de que el paciente sea mayor de 60 años, voy a utilizar también Universal, utilizaré 1 o 2 viales que combinaré también con 1 o 2 viales de NCTF, porque estamos hablando ya de pacientes que tendrán un grado de envejecimiento mayor y, por tanto, vamos a utilizar más cantidad de producto a la hora de hacer el procedimiento. Y, como os decía, también trabajaremos con 2 sesiones al año. ¿Por qué elegimos estos productos de la gama? Es decir, ¿por qué trabajamos con Fine Lines o por qué trabajamos con Universal? Fijaros, esta slide es muy importante porque para los que no conozcáis la tecnología Trial, es lo que nos va a permitir en este protocolo que estamos buscando, sobre todo suavidad en los resultados, estamos buscando una armonía en el rostro, por tanto no vamos a utilizar, no tiene sentido que pensáramos en ácidos hialurónicos que tengan una G' muy alta, es decir, que sean muy elásticos, que sean muy duros o con una elevada cohesividad, porque yo lo que estoy buscando es que haya una armonía, es decir, que el producto se integre perfectamente para relajar el rostro y para dar un aspecto mucho más fresco. Por tanto, los 2 productos que yo voy a utilizar, los voy a utilizar en función de esta reología que me permite la tecnología Trial. La tecnología Trial es una combinación de diferentes cadenas de ácido hialurónico, pero no van a ser cadenas largas y cortas como ocurre en muchos productos que hay en el mercado, sino que vamos a hablar de cadenas muy largas con cadenas largas. Ese es el secreto de esta tecnología, es decir, no vamos a introducir nunca cadenas cortas, siempre son cadenas muy largas o cadenas largas. Estas cadenas van a estar reticuladas mediante BDD y además van a llevar asociado ácido hialurónico libre. Este ácido hialurónico libre es muy importante porque nos va a permitir tener una menor fuerza de extrusión del producto, pero sobre todo también nos va a dar una mejora de la calidad de la piel inmediata, gracias a que este hialurónico va a estar enseguida disponible para hidratar el tejido. A la hora de la fabricación de este procedimiento nos vamos a encontrar 3 variables que son las que influyen en el producto final. Una de ellas es la proporción de cadenas muy largas en relación a las cadenas largas. Eso nos va a dar diferente tipo de productos, diferente tipo de reología finalmente. Por otro lado, en la cantidad de BDD que vamos a añadir nos va a dar un producto totalmente diferente. Sabéis que cuanta más cantidad de BDD lleve un producto, más duro va a ser, y cuanto menos cantidad de BDD, el producto va a ser mucho más smooth, se va a adaptar mucho mejor a los tejidos. Y por otro lado, otra variable importante es la cantidad de ácido hialurónico libre que van a llevar estos compuestos. Eso nos va a permitir tener, como os decía, productos con diferente reología. Unos tendrán mucho más potencial para esculpir, otros tendrán más potencial para voluminizar y otros tendrán más potencial para suavizar, es decir, para integrarse en los planos más superficiales, ¿no? En ese compartimento graso superficial o en el tejido dérmico. Por tanto, conociendo la reología de toda la gama, nos vamos a permitir de alguna manera elegir cuáles son los productos más adecuados para este protocolo de BioNutriLift, que en este caso, y como decíamos anteriormente, es Art Filler Universal y Art Filler Fine Lines. Sin duda,
con estos protocolos vamos a conseguir esos resultados de suavidad, esos resultados de naturalidad y al mismo tiempo no solamente vamos a trabajar, ya que añadimos el NCTF bioestimulando esa piel, sino que también gracias a, en este caso, Universal, vamos a conseguir un efecto de tensión en aquellas zonas donde queramos provocar ese mayor efecto de liftado que generalmente será en el área cigomática. Aquí veis este cuadro donde tenéis la comparativa entre Fine Lines y Universal. Fijaros que estamos hablando de 20 miligramos de ácido hialurónico en el caso de Fine Lines y 25 en el caso de Universal. Fijaros que la longitud o la proporción de cadenas muy largas respecto a las largas es mayor en Universal que frente a Fine Lines, y luego también el grado de reticulación va a ser mayor, por eso es un producto algo más duro, que es el que vamos a utilizar en aquellos pacientes en los que haya una flacidez mayor y necesitemos una mayor tracción del tejido. Por eso, en pacientes jóvenes nos vamos a quedar con la presentación de Fine Lines, y en pacientes que tengan un grado de envejecimiento mayor, que vamos a necesitar una mayor firmeza de la piel, vamos a utilizar Universal porque tenemos un grado de reticulación mayor. Por otro lado, en el caso de la cantidad de ácido hialurónico que tengo libre, Fine Line se va a integrar mucho mejor, nos va a dar una mayor hidratación inmediata, precisamente porque tiene una mayor cantidad de ácido hialurónico libre en relación a Universal. En cuanto a la presentación, fijaros que con Universal vamos a tener 1,2 mililitros de ácido hialurónico frente a 1 mililitro que vamos a tener en el caso de Fine Lines. Y fijaros que la concentración de lidocaína que tienen ambos es de un 0,3%. Al lado de la slide estáis viendo las características de cada uno de estos productos. Fijaros que en este caso con Art Filler Universal vamos a conseguir tener pues una mayor capacidad de esculpir, que no la tenemos con Fine Lines porque no es un producto tan rígido como Universal, de cara a buscar ese efecto de firmeza en caso de envejecimiento más avanzado. Ambos coinciden en esa gran plasticidad que tienen, esa capacidad que tienen de... a ver, perdón. No sé si me estáis viendo la presentación ahora. Hola. Hola. ¿Se ve la presentación, Charles? Sí, sí se ve. Ah, vale, perdón, es que yo no la estoy viendo en pantalla y por eso ahora ya sí. Vale, entonces, perfecto. ¿Lo veis bien, verdad? Sí. Perfecto, gracias. Como veis, es un producto que es totalmente polivalente en el caso de Art Filler Fine Lines para corregir esas arrugas medias y profundas que también vamos a poder tener en estos pacientes donde tengamos un grado de envejecimiento más avanzado. Y lo vais a ver en el vídeo perfectamente porque vamos a añadir un tercer punto en el protocolo. Lo más importante de todo esto es que todos estos datos los tenéis publicados en el Dermatology of Surgery y veis en este interesante estudio cómo se pudo ver que incluso la duración de los resultados, tanto con Fine Lines como Universal, se podía extender hasta los 18 meses, en mediciones combinadas que se hicieron mediante perfilometría. Aquí tenéis cómo podéis observar el paciente antes del tratamiento, a los 12 meses después del tratamiento y a los 18 meses, y fijaros cómo hay una mejoría considerable a los 18 meses del estadio inicial que presentaba el paciente. Fijaros que el 48,4% de los pacientes tenían una mejoría a los 18 meses después del tratamiento. Pero lo mismo ocurría cuando estábamos hablando de Art Filler Universal. Fijaros cómo en este caso se aplicó el producto en la zona del surco nasogeniano y ved cómo los resultados también se mantienen a los 18 meses con un grado de satisfacción de un 98,4% en estos pacientes. Y también es un estudio que tenéis publicado en el Dermatologic Surgery. Así que por eso os digo que realmente estamos utilizando productos cuya eficacia está más que demostrada y que tenéis las publicaciones y que quien esté interesado desde FilmMeta os las podemos hacer llegar sin ningún tipo de problema. Yo creo que es muy importante que a la hora de hablar de ácidos hialurónicos hablemos siempre de estos ácidos hialurónicos que vienen respaldados mediante publicaciones. Yo creo que eso nos da a todos la garantía y la seguridad de que estamos trabajando con muy buenos productos. Yo creo que ya a nadie se nos ocurre utilizar productos que no vengan refrendados mediante estudios
estudios que estén publicados. Y ahora os voy a hablar de una de mis debilidades, que es el NCTF, que es el otro de los productos que se utiliza en la combinación de este protocolo. Como todos sabéis, NCTF es un complejo polirrevitalizante que tiene como función activar al fibroblasto, pero sobre todo tiene una función antioxidante muy importante. Y además, también está refrendado mediante estudios clínicos, algo que no pueden decir otros muchos productos que se encargan también de esa función de revitalizar la piel y que muchos de ellos incluso no tienen marcaje de la CE. Aquí tenéis en una tabla en rojo todos los componentes, lo podéis encontrar detallado también en el estudio que os he adjuntado y fijaros que estamos hablando de una cantidad enorme de componentes. Yo no quería desglosarlos uno a uno, pero sí que quería hacer una mención especial a la composición en cuanto a vitaminas y a la función que van a tener estas vitaminas, porque al final, qué duda cabe, tienen un papel fundamental en esta acción de bioestimulación, en esta acción de aumento en la producción de colágeno y sobre todo en la antioxidación. Yo os recomiendo este estudio si no lo habéis leído porque de verdad es muy interesante. Fijaros que en esta tabla os he traído los complejos vitamínicos y vamos a analizar su función. Sabéis que la vitamina C, que es uno de los componentes que lleva NCTF y que no llevan otros complejos polirrevitalizantes, tiene una función principal como antioxidante. Y aquí me voy a detener un momento. Muchas veces el paciente cuando viene a la consulta nos viene diciendo, oye, quiero que me pongas vitaminas, mi amiga se pone vitaminas, quiero que me pongas vitaminas, pero cuando tú le preguntas, ¿pero por qué quieres ponerte vitaminas?, generalmente la respuesta que dan los pacientes es porque dan mucha luminosidad a la piel. Y yo le digo al paciente, te equivocas. Eso es un efecto indirecto, casi es el que a mí menos me importa. A mí lo que me importa es trabajar sobre los radicales libres que se están generando en tu piel como consecuencia del envejecimiento, como consecuencia de que tomas sol, como consecuencia de que fumas o como consecuencia de la alimentación tan desequilibrada que llevas. Entonces, al final le hago reflexionar al paciente que lo importante de las vitaminas no es la luminosidad, que es un efecto indirecto y que sí, que al final visualmente es importante, pero es mucho más importante el trabajo que estamos haciendo sobre el tejido en cuanto a neutralización de radicales libres. Y eso sí que le hago especial hincapié al paciente para que entienda que debe de tener una continuidad en la consulta. Las vitaminas no se ponen una vez y ya está, sino que si realmente yo quiero hacer ese efecto pro-aging, si realmente yo quiero ayudar a mi tejido a que no envejezca, tengo que estar neutralizando continuamente esos radicales libres que se están produciendo como consecuencia del envejecimiento. Por tanto, he de hacerle entender al paciente que una de las funciones más importantes de ese complejo polirrevitalizante y que él piensa que solamente está relacionada con la luminosidad, es algo que va mucho más allá de la luminosidad, es algo que está relacionado con la antioxidación. La vitamina C es fundamental, por tanto, también como antioxidante, pero también en la síntesis de colágeno. Si nos centramos en la vitamina A, también tiene un poder antioxidante importante, pero sobre todo es importante en esa regulación que tiene sobre la regeneración de la epidermis, en esa actividad melanocítica que también es muy importante la vitamina A y sobre todo esa actividad reguladora sobre las glándulas sebáceas. Si hablamos de la vitamina E, obviamente también tenemos que hablar de un antioxidante, pero además con una capacidad importante de reparación tisular. El inositol es un vitamin-like que contribuye a la homeostasis celular y es muy importante porque ayuda a mantener los niveles de calcio intracelular. Por lo tanto, tiene una función fundamental en esta composición del complejo polirrevitalizante. Si hablamos después de vitaminas, yo he agrupado la vitamina B1, la B2, la B3 y la B5 porque tienen un papel, cada una en mayor o menor medida, porque en involucrarse en aquellas reacciones que están relacionadas con la producción de energía a partir de hidratos de carbono, de lípidos o de proteínas. Por otro lado, la vitamina B6 es esencial en el metabolismo de los aminoácidos y sobre todo en su transferencia a través de la membrana celular para que pasen intracelularmente y ahí también se van a producir otra serie de cambios dentro de estos aminoácidos que van a estar mediados por esta vitamina B6. Y luego la vitamina B7 y B12 que va a ser fundamental en el metabolismo de las proteínas, de los lípidos o de los carbohidratos. Y la vitamina B9 que es fundamental en esa división celular.
Podría extenderme con más procedimientos y lo voy a hacer cuando hable exclusivamente de NCTF en la webinar de la semana que viene, pero hoy por lo menos quería daros unas pinceladas para que entendáis que esta asociación no es una asociación que se hace al tuntún porque sí, sino que está totalmente refrendada por estudios clínicos, pero sobre todo que por un lado nos va a permitir mejorar la firmeza de la piel del paciente, tener un efecto de liftado, mejorar la nutrición de la piel gracias a ese aporte que estamos haciendo con el ácido hialurónico, pero sobre todo a esa antioxidación que vamos a ayudar con el NCTF. Por tanto, tanto en fases de prevención como en fases de envejecimiento va a ser el aliado perfecto y este protocolo nos va a ayudar mucho a mejorar no solamente la calidad de la piel del paciente, sino el aspecto que el paciente va a tener después. En un estudio que se realizó hace ya aproximadamente, creo que 5 o 6 años, os pongo las conclusiones. Se hizo un estudio que se hizo con respecto a células de la URCAT, me habéis oído hablar de él, son células derivadas de los linfocitos T. Básicamente lo que se vio era que cuando se establecían diferentes comparativas con el grupo control, aquellos grupos de estas células donde se le había añadido NCTF, encontrábamos un incremento de casi el 150% de la actividad del fibroblasto, de un incremento de más del 250% en la producción de nuevo colágeno extracelular. También había producción del intracelular, pero aquí nos centramos en el extracelular, que es el que a nosotros nos importa. Y luego, sobre todo, esta parte que me parece es la más importante, que era, se pudo medir mediante inmunofluorescencia cómo se disminuía la cantidad de peróxido de hidrógeno y la cantidad de peróxido lipídico, que son medidores directos de los radicales libres. Es decir, cuando sabemos que hay una importancia en la cuando sabemos que hay unas células están expuestas a, por ejemplo, radiación ultravioleta, sabemos que se van a estresar y van a producir radicales libres. La manera indirecta de saber que esos radicales libres están ahí es midiendo mediante fluorescencia este peróxido de hidrógeno y este peróxido lipídico. Gracias a esta medición, nosotros vamos a saber que esas células están estresadas. Pues bien, lo que se veía era que con NCTF 135HA conseguíamos una disminución de la expresión de los niveles de peróxido de hidrógeno y de peróxido lipídico. Por tanto, estábamos ante la evidencia de que estábamos neutralizando los radicales libres, algo que es muy importante. Por eso siempre os hablo de antioxidación. Por otro lado, y para hacer el protocolo necesitábamos la técnica, es decir, ya hemos hablado de las necesidades del paciente, hemos hablado de los productos adecuados. Pues, ¿qué herramienta vamos a utilizar? En este caso, una cánula de Softfield, es una cánula que se ha diseñado especialmente para este protocolo, porque fijaros que tiene una longitud de 55 milímetros y un calibre de 25G, con lo cual nos va a ayudar a que el producto salga muy fácilmente y nos va a permitir controlar todo el área del rostro. La técnica de inyección es una técnica muy sencilla que está basada en 2 o 3 puntos. Lo vamos a ver en el vídeo, que vamos a hacer un tercer punto. El primer punto es en el área cigomática y el segundo punto es en el área mandibular. Lo que hacemos es hacer un abanico. Primero lo vamos a hacer utilizando el ácido hialurónico, bien utilizamos el Fine Lines o bien utilizamos Universal, y después, mediante el mismo punto de entrada, vamos a colocar NCTF. Vamos a colocar en un plano más superficial. Aquí os doy un tip and tricks, y es que para los que no tengáis mucho manejo de la cánula, pensad que siempre el hialurónico lo vamos a poner en un plano algo más profundo y NCTF tiene que ir en un plano más superficial. Con una cánula de 25, si no tenéis buen dominio de ella, es muy fácil que estéis siempre en el mismo plano. Os recomiendo que cambiéis a una cánula de 27, que puesto como vais a trabajar con NCTF no vais a tener ningún problema de embolización, por tanto podéis trabajar con seguridad con esa cánula para que estéis con la certeza de que estéis trabajando en un plano superior. Aquí veis un poco cuál sería el protocolo de actuación en el caso de que trabajáramos con diferentes grados de envejecimiento. En el caso del paciente más joven, con un punto de entrada sería suficiente. En el caso de un paciente con un grado de envejecimiento medio, vamos a utilizar 2 puntos de entrada, que son los mismos que utilizaremos en el caso del envejecimiento más avanzado, solo que aquí la diferencia será en que utilizaremos Adfiller Universal versus Fine Lines y utilizaremos también 2 viales de producto de NCTF. Aquí tenéis algunos resultados de
tratamientos después de una sola sesión de BioNutriLift. Fijaros cómo hay una mejora de la calidad de la piel, pero como también hay una mejora en la firmeza del tejido. Lo veis aquí también, cómo ha mejorado la calidad del paciente, de la piel del paciente, y fijaros también cómo hay una mejora en la tensión que estamos viendo ahora en la fotografía de después del paciente. Aquí tenéis otro caso, pero vamos a pasar directamente al vídeo, que sé que vamos mal de tiempo. Entonces, en este vídeo, fijaros que aquí tenemos lo que vamos a utilizar. En este caso va a ser Fine Lines y vamos a utilizar también Universal en el mismo protocolo. Como os decía, es algo que podemos combinar perfectamente. Y en este caso, fijaros que lo más importante, como os decía en este vídeo, es que vamos a hacer una combinación con Fine Lines y con Universal. No siempre tenemos por qué utilizar, cuando a un paciente le vayamos a pautar 2 viales, no siempre porque tenemos que utilizar el mismo producto. En este caso, que estamos ante un envejecimiento que es un envejecimiento moderado, hemos decidido que el mejor protocolo es utilizar Art Filler Universal en el punto superior que estáis viendo en el área cigomática, y en el caso de en la zona del ángulo de la mandíbula vamos a utilizar Art Filler Fine Lines, porque en este caso ahí no queremos hacer ese efecto de lifting, sino lo que queremos es recuperar el tejido. Os vais a dar cuenta cómo en la imagen del paciente, fijaros cómo también tiene un surco nasogeniano más marcado. Por lo tanto, vamos a trabajar también esa zona mediante un tercer punto de infiltración. Aquí estáis viendo el punto de entrada, que es un punto de entrada que, como os decía, está en la zona cigomática. Al trabajar con esta cánula de 55, fijaros que soy capaz de llegar prácticamente hasta la comisura con la misma, y hemos decidido utilizar en este protocolo Art Filler Universal para intentar darle un poco de proyección al paciente en la zona del tercio medio. No tendría sentido que lo hiciéramos con Fine Lines, porque no vamos a conseguir ese efecto de proyección, ya que la reología, como os decía al principio, es completamente diferente. Ahora, siguiendo el mismo punto de entrada, lo que estamos haciendo es utilizar NCTF. Utilizamos la mitad del vial, es decir, estamos utilizando 1.5 mililitros para reforzar ese trabajo que hemos hecho en el tercio medio, trabajando, como os decía, en un plano más superficial. Ahora estamos haciendo el tratamiento sobre el tercio inferior, y fijaros que hemos dicho que el producto de elección en este caso, puesto que no queríamos buscar ese efecto de voluminización en la zona del tercio inferior, era Art Filler Fine Lines, que simplemente nos va a ayudar a mejorar esa matriz extracelular y nos va a ayudar a que haya una mejora en el aspecto final del paciente. Y vamos a poner la otra mitad de producto, el otro 1.5 de NCTF, en ese tercio inferior del paciente. Como os decía, en este caso vamos a hacer una variedad. Este sería el protocolo estándar, pero aquí vamos a hacer una pequeña variación, que es que vamos a utilizar también en la zona del surco nasogeniano Art Filler Universal, porque es un nasogeniano que está algo más marcado, y por tanto vamos a reforzar también esa estructura para conseguir que el paciente tenga un mejor efecto. Eso lo vais a ir viendo sobre la marcha, porque hay veces, hay pacientes que necesitamos poner todo el tratamiento, todo el producto en la zona del área media, y no vamos a hacer este tercer punto. Pero si veis que habéis hecho el punto de incisión en la zona cigomática, estáis poniendo Art Filler Universal y veis que todavía hay algo de hundimiento en la zona del surco nasogeniano, siempre viene bien optimizar la dosis de producto y de esa manera trabajar en ese área que también la luz se va a reflejar de una manera diferente y que al final nos va a quedar una sombra. Por tanto, en este caso tendría sentido hacer ese tercer punto. Ya os digo que en general vamos a utilizar 1 o 2 puntos. Esto es lo que me gustaría sintetizar en cuanto al protocolo. Si utilizamos un punto en la zona cigomática y un punto en el área mandibular, va a ser suficiente. No hace falta que hagamos este tercer punto de entrada, pero os lo hemos querido mostrar para que veáis
que realmente, si es necesario, simplemente administrando la dosis del producto, vais a conseguir poder todavía mejorar el resultado final del paciente, siempre y cuando, como os decía, respetéis esa dosis, porque al final lo que tiene sentido es que cumplamos el protocolo. En la otra mitad de la cara estamos haciendo exactamente lo mismo, es decir, vamos a trabajar con Art Filler Universal en la parte cigomática para dar ese efecto de tensión y de volumización. En la parte del tercio inferior vamos a elegir Art Filler Fine Lines, porque lo que no queremos es voluminizar el tercio inferior, queremos simplemente mejorar la piel del paciente, mejorar ese aspecto, suavizarlo, y en ambos, con el mismo punto de entrada, pero en un plano algo más superior, vamos a trabajar con NCTF. Con esto acabaríamos la presentación y, a modo de síntesis, yo lo único que os diría es que tengáis en mente que cuando estamos trabajando con este tipo de protocolos, lo importante es que tengáis en cuenta que como base única vamos a tener siempre NCTF y como base añadida vamos a tener, y variable por tanto, vamos a tener Art Filler Fine Lines y Art Filler Universal. Que Art Filler Fine Lines lo vamos a utilizar en aquellos pacientes que quieran hacer prevención o que tengan un envejecimiento moderado, y que vamos a poder hacer también este protocolo con aquellos pacientes que tengan un grado de envejecimiento un tanto mayor, más avanzado, y en este caso vamos a utilizar Art Filler Universal. Que ambos productos, como sabéis, vienen acompañados de estudios clínicos, por lo tanto podemos trabajar con mucha seguridad al respecto, y lo que es muy importante es que nos permite también introducirle este protocolo a los pacientes en la antioxidación, porque les vamos a explicar que vamos a combinar este protocolo con un producto que es polirrevitalizante, que nos va a ayudar a conseguir esa antioxidación, esa luminosidad en la piel, pero qué duda cabe que si el paciente quiere mantener esos efectos de antioxidación, tiene que venir posteriormente a la consulta a ponerse NCTF. Y aquí ya vais a personalizar el protocolo que vosotros queráis conveniente de mantenimiento. Sesiones de NCTF cada mes, sesiones de NCTF cada 2 meses, depende del tipo de paciente que vayáis a tener en la consulta. Y yo creo que sin más, acabamos. Siento haberme extendido, normalmente las webinars son de 30 minutos, pero como ya sabéis, yo me enrollo, intento contaros muchas cosas y al final me extiendo siempre 5 o 10 minutos. Y vamos a dar paso a las preguntas. Charles, no sé si hay alguna pregunta para que podamos resolver. Tenemos muchas preguntas, Sergio. Me alegro, me alegro. Entonces voy a intentar combinarlas un poco. Por ejemplo, tenemos preguntas sobre las cánulas, saber si usas la misma cánula para toda la cara, saber si, por ejemplo, puedes girar la cánula para tratar la región temporal también. Vale, la cánula la podemos girar para trabajar la región temporal. Sabéis que hay un punto que lo describió mi colega y amigo el doctor Galadari, que es el punto Galadari. Es un punto que podéis trabajar desde también en la zona temporal, simplemente girando la cánula. En este caso, como estamos trabajando con cánulas de 55 milímetros, pues tenéis suficientes incluso para llegar a la parte del nacimiento capilar, con lo cual prácticamente podéis hacer todo el área temporal sin ningún problema. Por tanto, desde ese punto de entrada cerca, o sea que está como a 3 o 4 centímetros por debajo del canto externo, que estáis trabajando además en una zona bastante segura, porque es una zona que no suele haber mucho riesgo vascular, porque la arteria transversal va justamente por debajo de la zona cigomática, con lo cual es un área bastante segura de trabajo. Podéis hacer perfectamente el área temporal si se necesita, por lo tanto, sí a esa pregunta. Y por otro lado, ¿trabajo con la misma cánula? Sí, habitualmente trabajo con la misma cánula. Yo siempre extremo las medidas de asepsia a la hora de trabajar, pero desde luego si en algún momento considero que o he tocado la cánula con el guante o al depositarla para hacer el cambio con el producto he manipulado la cánula, obviamente voy a cambiar la cánula de inmediato, porque sabéis que al final con la cánula estamos arrastrando, podemos arrastrar gérmenes al interior, por tanto es muy importante que tengamos unas buenas medidas de desinfección. Ok, súper, gracias. Mira, tenemos otra pregunta sobre el protocolo y saber si es posible hacerlo después de un peeling, por ejemplo.
Sí, perfectamente. Si utilizáis un peeling que sea un peeling, a ver, si vais a hacer un TCA o un fenol, pues os digo que no, porque estáis ya utilizando un peeling que va a ir a dermis media, a dermis profunda, con lo cual no tiene mucho sentido. Si estamos haciendo un peeling superficial del paciente, estamos trabajando, pues no sé, con un glicólico a un 15%, estamos trabajando con un salicílico, estamos trabajando con un ácido láctico, es decir, estamos trabajando incluso con el Bright, por ejemplo, productos de la gama de Filmet, con este tipo de, no con el Time, yo lo recomendaría con el Bright principalmente. Por supuesto que lo podéis hacer sin ningún tipo de problema. Hacéis el peeling y después desinfectáis la zona del punto de entrada y podéis trabajar. Fijaros que incluso en pacientes jóvenes vamos a trabajar con un solo punto de entrada en el área cigomática. Por tanto, es un procedimiento que podéis combinar a la perfección. Súper, gracias. Mira, tenemos también varias veces la misma pregunta y es de saber qué cantidad de producto de NSTF se usa por vector de inyección para optimizar el vial, más o menos. A ver, pensad que todo va a depender del área de superficie que vayamos a tratar, ¿vale? Lo que marcamos como estándar es que si vamos a utilizar un vial en cada paciente, 1,5 estén distribuidos en cada hemicara. En el caso de que vayáis a hacer 2 puntos de entrada, lo que tendríamos que hacer es poner 0,7 en cada uno de esos puntos de entrada. La cantidad que vais poniendo por trazado, ya os digo que depende del número de líneas de abanico que hayáis hecho. No es lo mismo una cara más amplia, que probablemente vais a hacer incluso 5 o 6 líneas, por lo tanto, la cantidad que vais a poner de producto es 0,2 más o menos por cada línea, o si vais a hacer múltiples líneas, vais a multiplicar el número de líneas. Al final lo que tenéis que pensar más o menos es la distribución, que en el caso de que vayáis a hacer 2 puntos de entrada va a ser 0,7 en cada uno de esos puntos, y si hacéis solo uno, pues 1,5. Ok, muchas gracias. Ahora tenemos también varias preguntas sobre los planos de inyecciones. Por ejemplo, ¿qué plano de inyección utilizas para el universal y qué plan estás utilizando para el NSTF? A ver, como os decía anteriormente, cuando hablamos de R-Filler Fine Lines o R-Filler Universal, en este caso vamos lo que pretendemos realmente es mejorar el trofismo de la piel. Lo que queremos es intentar dar un punto de firmeza. Entonces vamos a trabajar siempre en planos más superficiales. Estamos hablando de planos subdérmico, planodérmico en el caso de finas líneas. No vamos a ir a trabajar muy profundo, como veíamos, por ejemplo, ayer, que en el caso de utilizar R-Filler Volume sí que nos interesa trabajar más profundo. Y desde luego, cuando estamos trabajando con NCTF, tenemos que tener la certeza de que estamos en un plano intradérmico, porque si estamos poniendo el NCTF demasiado profundo, no estamos consiguiendo ese efecto de estimulación de fibroblasto y de colágeno. Por eso os decía que quien no tenga manejo de la cánula, utilice una cánula de 27G, es decir, utilice una cánula de 25 para poner el ácido hialurónico y una cánula de 27 para poner el NCTF y tener la certeza que está en un plano profundo. A veces es difícil, con cánulas que tienen un mayor calibre, tener la certeza de que estamos en un plano muy superficial, porque ya por el propio diámetro de la cánula nos estamos yendo más profundo. Por tanto, es importante que si no controláis el plano, trabajéis con una cánula de 27 y así os garantizáis que estáis en el plano correcto. Pero en cualquier caso, tanto con finas líneas como con Universal, estamos en plano dérmico o subdérmico. Ok, súper. Mira, regresando a los peelings, tenemos una pregunta. Alguien que está diciendo, si es un peeling profundo, ¿cuánto tiempo es conveniente esperar? El tiempo de recuperación del paciente. Si estamos hablando de un peeling profundo, imaginaros un fenol o un TCA al 70%, pensad que entre el proceso de descamado y el proceso de regeneración van a pasar mínimo 3 o 4 semanas. Entonces yo incluso sería un poco más cauto y no haría el procedimiento hasta que no pasaran mínimo un par de meses, sobre todo en este caso de peeling profundo. Ok, perfecto. Bueno, ahora creo que va a ser la última pregunta porque quizás va a ser un poco larga. Es alguien que te ha escuchado muy bien, parece, porque es alguien que está diciendo, el doctor ha descrito varios protocolos, Full Face, UnitriShape y otros. ¿Podrías darnos unas pautas específicas para saber cuándo elegir el mejor para cada paciente? Vale, buena pregunta. A ver, vamos a ver.
Es verdad que cuando hablamos de protocolos, muchas veces hasta que los interiorizamos y hasta que nos familiarizamos con los productos que forman parte de estas combinaciones, nos podemos hacer un poco de lío. Yo os daría unos tips muy básicos que serían, en el caso de paciente millennial, yo no tendría ninguna duda, iría al medical highlighting. Este protocolo es un protocolo que se hace con una jeringa de Art Filler Universal y que vamos a utilizar simplemente en aquellas zonas donde queremos que la luz se refleje de una manera especial. Por otro lado, si tengo un paciente que quiere hacer una prevención del envejecimiento, un paciente que quiere un resultado muy natural y que no tiene una flacidez importante y digamos que las facciones de su rostro más o menos están mantenidas, utilizaría este protocolo de Bio Nutrilift. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de un paciente que, como os decía, más o menos su rostro es armónico y tiene cierta tensión todavía porque sus facciones están marcadas y, por tanto, con Art Filler Universal y Fine Lines lo que vamos a hacer es mejorar todavía aún más el aspecto del rostro del paciente y, por tanto, este protocolo lo englobaría en pacientes pues perfectamente entre 30 y 45, 46 años, ¿de acuerdo? Si tengo un paciente que tiene un grado de envejecimiento un tanto más avanzado, donde ya las áreas de soporte las he perdido, porque ya no tengo una buena proyección de la zona cigomática, no tengo una buena proyección de la línea de la mandíbula, del ángulo mandibular, o estoy viendo que hay un descendimiento del tercio medio, ahí utilizaría Full Face 2.4, porque me va a permitir restaurar esos vectores negativos que ya tiene un paciente de 50 años, porque seguro que va a tener una zona de la ojera algo marcada, un surco nasogeniano marcado y va a tener una incipiente línea de marioneta, y al mismo tiempo vamos a reposicionar los puntos de proyección. Y luego trabajaría el protocolo BioNutriShape en aquellos pacientes con un envejecimiento mucho más avanzado, en aquellos pacientes donde quiero marcar mucho sus facciones, donde quiero hacer un cambio en la forma de la cara del paciente, pues porque sea una cara muy redonda y esté buscando de alguna manera proyectarla, o porque quiere hacer una diferenciación entre feminización y masculinización, en aquellos pacientes que son runners, que tienen una atrofia importante de compartimentos grasos profundos, ahí utilizaría el protocolo BioNutriShape. Yo creo que con eso os he hecho un resumen bastante, yo creo que conciso, acerca de dónde utilizar estos 4 protocolos que hemos ido viendo a lo largo de estos días. Muchas gracias, Sergio. Creo que fue un súper resumen de un poco todas las sesiones que hemos visto esta semana. Aprovecho entonces más una vez para agradecerte por tu disponibilidad, todo lo que estás haciendo para estos webinars. Gracias a todos por estar de nuevo con nosotros esta semana. Os recuerdo que Sergio estará de nuevo con nosotros la semana que viene, el jueves 16 de abril, a las 5 de la tarde, hablando del Leap Menu más una vez. Entonces, si alguno no lo conoce, este protocolo o cualquier cosa, Sergio estará de nuevo con nosotros. Perdón, tenemos 1000 otras preguntas que trataremos con Sergio y que contestará con nosotros. Gracias más una vez, Sergio. Última palabra, quizás. Bueno, yo simplemente agradecer, pues os vuelvo a decir, tanto a ti, Charles, como a Carlota, como a Annalise, todos los que estáis detrás, haciendo posible que esto funcione. Gracias a todos los que os conectáis. Gracias especialmente a todos los compañeros de América Latina, que sé que sois muchos los que os conectáis a estas webinars. Os mando un abrazo enorme y, por supuesto, a todos los otros compañeros de distintas partes del mundo que estáis ahí también conectados. Gracias por vuestra fidelidad y espero que os esté sirviendo de ayuda todo esto, porque es un esfuerzo importante que hacemos todos para intentar llevaros información y diversión de alguna manera a casa en estos tiempos tan complicados. Y bueno, pues el lema de ahora, ¿no? Be safe y cuidaos mucho a todos. Nos vemos la semana que viene. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao, chao.